Los derechos fundamentales son principios esenciales para garantizar la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Han evolucionado a lo largo de la historia como respuesta a las injusticias y buscan proteger al individuo frente a abusos de poder. Son la base de toda la sociedad democrática y del Estado de Derecho. Antecedentes de los derechos fundamentales en Bolivia. Época colonial. El sistema jurídico era discriminatorio, basado en el derecho indiano, con derechos limitados para indígenas. Independencia, 1825 y las primeras constituciones. Se reconocen algunos derechos: la libertad, propiedad, igualdad, pero solo para hombres alfabetos y propietarios. Su aplicación era limitada. Siglo XX. En 1938 se incorporan los derechos sociales. La Constitución de 1967 amplía derechos, aunque su acceso era desigual. Durante las dictaduras los derechos fueron frecuentemente vulnerados. Constitución del 2009. Declara a Bolivia un Estado plurinacional, reconoce una amplia gama de derechos civiles, culturales de pueblos indígenas, de la madre tierra, mujeres, niños y diversidad sexual. Establece acciones constitucionales para su defensa. Si en Roma se reconocían ciertos derechos solo para ciudadanos libres. La filosofía estoica introdujo la idea de dignidad humana universal. Edad Media. El pensamiento cristiano promovió la igualdad ante Dios. La Carta Magna en 1915 limitó el poder del rey e introdujo derechos como el habeas corpus. Edad Moderna. Filósofos como Locke, Hobbes o Rousseau plantearon el contrato social para poder proteger derechos naturales. Las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa afirmaron derechos como libertad, igualdad y propiedad. Edad contemporánea. En el siglo XIX se consagran derechos en constituciones nacionales. En el siglo XX surgen derechos sociales en educación, salud, trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Las constituciones modernas incluyen catálogos amplios de derechos con protección judicial. Surgen tribunales constitucionales e internacionales para garantizar su cumplimiento. Los derechos fundamentales son prerrogativas necesarias para el completo desarrollo humano. Estas son reconocidas legalmente y además están implementadas en lo que es una norma jurídica fundamental, como lo es la Constitución Política del Estado. Estos derechos son garantizados por el Estado y además están relacionados estrechamente con los derechos humanos. Según la categoría, estos derechos fundamentales están divididos en tres diferentes secciones, que son los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación y los derechos de tercera generación. Los derechos fundamentales son aquellos que le pertenecen a toda persona simplemente por el hecho de ser humana. Son la base de una sociedad justa y democrática, actuando como un escudo protector frente a posibles abusos del poder y garantizando la dignidad inherente de cada individuo. No son concesiones de ningún gobierno, sino preexistentes al Estado mismo, que tiene la obligación de reconocerlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Su naturaleza es universal, lo que significa que aplican a todas las personas en cualquier lugar del mundo, sin importar su nacionalidad, etnia, género, religión, orientación sexual o cualquier otra condición. Son también inalienables, es decir, no pueden ser cedidos, transferidos o renunciados. Son irrenunciables, ya que nadie puede ser despojado voluntariamente de ellos, e imprescriptibles, lo que implica que no se extinguen con el paso del tiempo. Además, son interdependientes e indivisibles, formando un conjunto integral donde la violación de uno afecta a los demás. Por ejemplo, sin libertad de expresión es difícil ejercer plenamente la participación política y sin acceso a la educación se limita la posibilidad de un desarrollo personal y profesional. La existencia de instrumentos legales internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su incorporación con las constituciones nacionales evidencian el compromiso global con su protección. Sin embargo, su vigencia y efectividad no solo dependen de la ley, sino también de la voluntad política,
la educación ciudadana y la acción de la sociedad civil para exigir su cumplimiento. Su constante defensa es vital para construir sociedades más justas, equitativas y respetuosas de la dignidad humana. La Constitución Política del Estado de Bolivia, promulgada en 2009, demuestra la protección de los derechos de sus habitantes, a diferencia de constituciones anteriores que significan una lógica más liberal y de corte clásico. La actual Constitución boliviana adopta una perspectiva de Estado plurinacional y comunitario, lo que se traduce en un catálogo de derechos mucho más amplio e innovador, con un énfasis particular en la protección de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, la naturaleza y la justicia social. El estudio de los derechos fundamentales es crucial para entender cómo se protege la dignidad humana en Bolivia. La clasificación por generaciones nos ayuda a comprender la evolución de estos derechos y cómo se aplican en la normativa boliviana desde la Constitución del 2009. Los derechos fundamentales se dividen en 3 dimensiones o 3 generaciones. La primera generación son los derechos civiles y políticos. Esta primera generación se centra en los derechos que protegen la libertad individual y la participación política. Son derechos que limitan el poder del Estado y garantizan la autonomía de las personas, como ser el derecho a la vida, protegido en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, la libertad de expresión, garantizada por el artículo 21, el derecho a la libertad de pensamiento y religión, establecido en el artículo 21, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, y el derecho al voto, establecido en el artículo 26 de la Constitución Política del Estado. La segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. Esta segunda generación se enfoca en garantizar condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos. Son derechos que exigen una mayor intervención del Estado para asegurar el bienestar social, como ser el derecho a la salud, reconocido en el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, el derecho a la educación, establecido en el artículo 17, el derecho al trabajo, protegido por el artículo 46, derecho a la vivienda, establecido en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado. Y por último, la tercera generación, que son los derechos de pueblos a la solidaridad y al medio ambiente. Esta tercera generación se centra en derechos colectivos que buscan proteger intereses comunes y proteger la solidaridad entre pueblos, como ser el derecho a un medio ambiente sano, protegido en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, reconocido en el artículo 30, el derecho a la paz y el derecho al desarrollo. Los derechos fundamentales de la Constitución Política del Estado tienen la característica de que son inviolables. Eso quiere decir que no pueden ser vulnerados. Son también universales, son para todas las personas, indivisibles, porque todos los derechos tienen igual valor y deben ser cumplidos juntamente. Progresivos, que su protección debe mejorar y aplicarse con el tiempo. Son también no discriminatorios, ya que garantiza a la no discriminación, ya sea en razón de género, cultura, y también son voluntarios, que nadie puede obligarlo a hacer algo que no quiere. En nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 113, nos muestra las características de los derechos fundamentales. Estos son inviolables, ya que estos derechos no se pueden quitar ni dañar bajo ninguna situación, porque son esenciales para todas las personas. Universales, porque todos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan, tienen estos derechos. Nadie queda excluido. Interdependientes, los derechos están conectados entre sí, y para que uno se cumpla bien, los demás también deben respetarse. Indivisibles, no se pueden separar ni poner en un orden de importancia, porque todos los derechos son iguales de importantes y deben protegerse juntos. Progresivos, porque con el tiempo estos derechos deben mejorar y aplicarse para que las personas puedan vivir cada vez mejor y con más garantía. En Bolivia, la protección de los derechos fundamentales se lleva a cabo a través de la Constitución Política del Estado y diversos mecanismos legales. Como la Defensoría del Pueblo es una institución clave, ya
Los mecanismos de protección de los derechos fundamentales son la Constitución Política del Estado, en la cual la Constitución establece los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual. También el acceso a la educación y la salud. Las acciones constitucionales, donde prevé acciones como la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular para proteger los derechos fundamentales. Estas acciones son vitales porque permite que las personas tengan acceso a la justicia, sin trámites complicados ni largas esperas. La Defensoría del Pueblo es una institución establecida por el mandato constitucional que tiene función de promover, difundir y velar el cumplimiento de los derechos humanos, lo cual la Defensoría realiza campañas de educación y sensibilización para que la población conozca sus derechos y aprenda a defenderlos. El Tribunal Constitucional Plurinacional regula en los artículos 196 a 204, donde es el máximo órgano que se encarga de garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales. Instrumentos internacionales. Bolivia ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de derecho humano, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que también se aplica a proteger los derechos. La participación ciudadana. La Constitución promueve participación de los ciudadanos a la toma de decisiones y defensa de sus derechos. El debido proceso. La Constitución garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa de justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilataciones.